Buenas tardes, queridas compañeras, queridos compañeros, ciudadanas y ciudadanos que se reúnen acá con el objeto de conocer cuál es la actividad que desarrolla el personal, los delegados del frente, los diputados que ustedes mandaron para ahí. Que no es que, porque algunos dicen, es que yo estoy aquí, pero no dicen quién los manda. Y nos manda el pueblo trabajador. Ese esfuerzo es digno de que les vengamos no solo a rendir cuentas, a veces hay que desarrollar con ustedes, las tareas cotidianas, las visitas casa a casa, otros intercambios con la población, porque es indispensable que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. ¿Y qué hemos estado haciendo estos meses atrás y estamos haciendo ahora? Ahí lo que se hace es trabajar por construir el sistema jurídico del país. Esa es la función de los diputados. La pregunta es, ¿para quién debe servir el sistema jurídico? Por ejemplo, ustedes pregúntense quiénes hicieron la ley de bancos y por qué los bancos siempre salen protegidos y el depositante sale desprotegido. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esa ley, quienes la hicieron eran sirvientes de los señores de los bancos. Entonces por eso la gente se pregunta, ¿y por qué los bancos siempre salen ganando? Porque hicieron la ley para que ellos siempre ganen. Y se ha hecho un montón de leyes aquí, de leyes que fueron hechas para ese fin. Hoy todo el mundo reconoce y recuerda por qué el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el pasado fue un férreo opositor de las privatizaciones, de lo que era manejo del Estado. Todas las privatizaciones. Hoy vamos a hablar de una, pero uno puede citarlas todas. La privatización primero de la banca, la privatización después de los ingenios, la privatización después de la energía eléctrica, primero se dijo que solo iba a ser de su distribución, después fue de su transporte y por último de su producción. Es decir, así le han quitado al Estado las capacidades. Después la privatización y todo eso, ninguno de los que iba a privatizar eso dijo, miren, yo lo voy a privatizar, ese es mi programa de gobierno. No dijeron eso, simplemente lo hicieron. Te ofrecían una cosa y hacían eso. Después privatizaron las telecomunicaciones, porque dicen que el Estado es mal administrador y los administradores eran ellos. Entonces, ¿cómo es eso que para manejar lo propio son unos grandes duchos, pero para manejar lo público no son idiotas, son unos pícaros, son unos ladrones? Hay que decirlo como se llaman, ¿verdad? Porque esas son de las cosas que casi nunca nos acostumbramos a decir, como dice nuestro pueblo, claro y pelado, ¿verdad? Claro y pelado. Y así se fueron, y cuando ya no hallaban qué más privatizar, fueron a parar a las pensiones. Y se les advirtió que ese sistema en privado iba a ser un calvario para las y los trabajadores, porque iban a hacer uso y abuso de sus recursos. Se les dijo públicamente. Y el FMLN en todos esos procesos, el FMLN fue la única fuerza que tuvo las agallas
de decir no ahí, porque hay unos que dicen que son de izquierda, pero dicen que no son de todo de izquierda, sino que son de centro izquierda. Dicen que son de centro. Y entonces hacen un gran alegato mientras le resbalan bajo la mesa algo, pero a la hora de votar terminan levantando la mano o marcando a favor. Y de esos ha habido un montón y van a seguir habiendo ahí. Incluso ocurre que cuando uno se pone débil, hasta puede traicionar y terminar haciendo eso. Porque también ocurre. También ocurre. No hay que olvidarlo. ¿Y qué es lo que ocurrió con las pensiones? Se les dijo con tiempo que no se privatizaran, que la exigencia era que el Estado asumiera con responsabilidad y que a los que estuvieran allí debía tenérseles debidamente marcados y bien con un buen bozal. Con un buen bozal. No, pero es que ellos decían, no, es que ya van a ver que vas a ser dueño de tus recursos y vas a tener tu cuenta propia. Y la gente empezó a imaginarse que lo que iba a ir guardando ahí, realmente se lo iban a manejar y él iba a ir ganando permanentemente. Toda una falsedad. Lo que no le dijeron es que cada uno de ellos iba a ganar lo conveniente, que iba a ganar suficiente. Fíjense ustedes, miren, en los primeros 15 años de manejo de las AFP, esa gente acumuló 1.300 millones de dividendos, 1.300 millones de dólares. Con el dinero de los trabajadores y las trabajadoras. Acumularon todo eso. Pero y la gente creía que francamente iba a tener la ganancia de eso, con ese ahorro, él iba a garantizar su futuro cuando ya deja de ser económicamente activa. Así le dicen cuando uno está trabajando, económicamente activo. Ya cuando pasa, no, entonces dicen es pasivo laboral, es decir, ya le toca estar arrastrando los pies. Entonces, ¿qué pasó? Con lo que la gente, por eso le cambiaron el nombre y la gente no le pone mente a eso. Ya no se iba a llamar Sistema Previsional de Pensiones, sino que se iba a llamar Asociación de Ahorro de Pensiones. Ahorro, fíjense. Y por eso te ponen tu propia cuenta. Y la gente cree que como va a ahorrar por 20, 30 años, por eso va a tener una gran puñada de pisto. Y hace las cuentas alegres. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasaron los 25 para la mujer o los 30 para el hombre. Y llegaron los 55 para la mujer y los 60 para el hombre. Pero una persona que está ganando, que imaginémonos que siempre hubiéramos ganado $300. Imaginémonos eso, que siempre hubiéramos ganado $300. Pues te estaban quitando, primero llegaron hasta el 20%. Después fue que se les fue socando la pita y fueron bajando, llegaron hasta el 15%. Hasta el 13% bajaron. 13%. Más el que ponía el Estado o el patrono, y con eso subía del 20%. ¿Y qué es lo que ocurrió? La gente no se da cuenta que ellos toman otras medidas, porque fueron los mismos gobernantes. Ellos sabían que iban a tronar. ¿Cuándo lo aprobaron? Eso se aprobó en 1996. Y se echó a andar y se dijo, los que ingresen abajo de 35 años, por ley tienen que irse a lo privado. Por ley, no podía tener alternativa. Por ley a lo privado. Y los que estén de 35 para arriba, los ya gastados, pues, esos
tenían la posibilidad de quedarse en el Estado, en el INPEP o en el seguro, o irse a las AFP. Tenían la potestad de hacer eso. Pero la gente, como le lograron comer el cerebro, le comieron el pensamiento, la mayoría voló para allá. ¿Y qué pasó? El que ganaba en esos días el salario mínimo, ¿se acuerdan que oscilaba entre 170 y 200 dólares? Entonces haga la cuenta de cuánto le descontaban. Porque de 300 dólares hoy hablamos con la entrada del presidente Sánchez Serén. Y de 248 cuando entró el presidente Funes, que es cuando se subió el salario un poquito. De a cómo le quedó la cuota a la gente, porque le hacían la cuenta de los ahorros y le calculaban el tiempo de lo que le podían dar. Llegaron a tener pensiones, algunos de 80 dólares, otros de 100 dólares y los más grandes de 110 dólares. Y entonces la gente decía, pero y es que, bueno, sí, pero eso es lo que usted ahorró, eso es lo que le tenemos ahí guardadito. Y cada mes le iban quitando, le iban dando una parte para él, pero ellos sacaban su parte y ya no le preguntaban, simplemente se lo descontaban. ¿Cuánto duraban los trabajadores de salario mínimo con la famosa pensión? Les aguantaba para 5 o 6 años, recibiendo esas grandes pensiones, 107 dólares. Y con la canasta básica, con los precios de la canasta básica, que la canasta básica había subido arriba de 400 dólares, y tú recibías 107, ¿para qué te aguantaba? Entonces la gente decía, puchica, es que esto no me sirvió. Pues sí, pero hoy ya lo habías aplaudido. Ya tú ya habías aplaudido. Hoy ya no te quejes. Porque le había creído a la campaña que tenían allá. Bueno, pero eso no fue todo. Ya para el año 2000, 2 años después, se habían agotado las reservas que recibían. Y ellos en buenas cuentas ya la habían pasado a su propiedad. Entonces inventaron que se podía prestar de lo que tenían los trabajadores, se podía prestar y pasarlo al préstamo al Estado. Pero para hacer eso, inventaron que el interés que iba a pagar el Estado, porque estaban gobernando ellos, el interés iba a ser la tasa LIBOR. Es una tasa de interés que tienen los ingleses. Y que esa tasa era favorable, pues sí, porque pagaba poco. El Estado tenía que pagar poco. Hace unos días estaban en una gran alaraca que cómo es eso, que los intereses de los trabajadores pagan una tasa tan poco. Son realmente cínicos, porque eso ellos lo habían instalado y hoy que no estaban gobernando se estaban quejando. Así es que bueno, hicieron eso. Bueno, le empezaron a prestar al Estado y cualquiera piensa, ¿y para qué le prestan al Estado? No, porque habían hecho otra ley que decía que una vez el ciudadano se acabara su ahorro, entonces el Estado estaba obligado a pagarle la pensión. ¿Ve qué bonito? Fíjense, la gente cree que estaban subvencionando al pensionado. No, estaban subvencionando a las empresas, porque esa era obligación de las AFP seguirle pagando. Pero entonces eso no era negocio. Y así es como ellos se estaban quedando. Miren, no solo con el pisto de los trabajadores, pasaban a sacar pisto del erario nacional. Es decir, el Estado estaba pagando por ellos. Este es el negocio que inventaron. Por eso es que hay que decir que son ladrones autorizados. Esa es la verdad. Pero ese es el sistema que nos han dejado. Y que si no luchamos suficiente, porque no basta con que vengamos aquí, hermano. Hay que venir aquí.
Pero hay que ir y repetir eso allá en el barrio, en la colonia, en la calle donde vivimos, a que lo sepa el vecino, la vecina, porque la gente se sigue tragando. Entonces después se agotó aquella capacidad y entonces formaron lo que se llama un fondo de fideicomiso. Es decir, al que se le debía de depositar lo prestado por el Estado. Y ese fondo, las AFP le prestaban y las AFP mismas lo cobraban porque era para pagar los préstamos. Miren cómo se ha ido. Y así se lo estuvieron llevando. A partir del 2006 la cosa se puso más grave. Entonces le pusieron un techo que no le podían prestar al Estado más allá del 45% de lo que tuvieran en sus arcas las AFP. Y así ha estado todo esto. Pero ya hoy en el 17 ya no era posible. Y nosotros tomamos una decisión en la asamblea, que no fuera al 45, que fuera hasta el 50, para poderle dar cobertura a la responsabilidad que el Estado se le ha asignado, que hay que estudiar y un día hay que quitarle esa responsabilidad y que todo, porque no es lo que ha ocurrido y lo que hemos logrado, es una pizcacha, hombre. Hay que decirlo claramente, es una cosa chiquita. Ellos todavía querían hartarse más, querían llevarse porque no todo el que es metido al sistema, no todo el mundo termina pensionándose. Fíjense que solo el 30% se pensiona. Pues ellos querían quedarse con el pisto de la gente que no se pensiona. Es decir, hay gente que trabaja 10, 15 años y eso ya no te da para pensionarte. No te da. Entonces eso les queda ahí. Pero ellos querían quedarse con eso. ¿Qué fue lo que logramos? Impedir que se queden con ese pisto y que se lo devuelvan al ciudadano, al ahorrante, que se lo devuelvan por lo menos en las cotizaciones que tiene derecho. Ya se les pegó la primera, se les arrancó una esquinita. Sí, se les pegó el primer empujoncito. Pero eso no es suficiente. Ellos decían, miren, para resolver el caso es necesario subir 2 puntos más. Y de esos 2 puntos se hacía el 15%. Y entonces dijimos, está bien, pero ¿cómo se propone? Entonces se decía que de ese 15%, 8 fuera el ahorro. Propusimos nosotros, 8 fuera el ahorro y 5 sirviera para, ¿cómo se llama? Para el fondo, para apuntalar el fondo de obligación de pensiones. Es decir, el fondo colectivo. 1 es para la cuenta personal y el 5% al fondo colectivo. Y de ese 5%, ellos tenían derecho a quedarse con menos de 1 punto. Pero ellos querían quedarse con 2. Y se les dijo no. Y eso ha sido una gran pelea. Bueno, incluso llegó el momento en que ni siquiera querían votar así y tuvieron que votar así porque este país, si no se hacía eso, iba a entrar otra vez en impago, y entrar en impago es hacer una quiebra total del Estado. Bueno, ese era otro. Entonces se dijo no, de esos 5, 4 hay que asegurarle al trabajador. Y así quedó. Para que vaya al fondo colectivo. Y los otros 2, 1 punto y tanto, es para las AFP, ya no el 2 como lo tenían afianzado. Y el otro, las otras décimas, para otra de las cuentas que debe ser garantizado. Es decir, se ha impedido. ¿Se acuerdan que decían que lo que se quería es hacer un robo del siglo? No, el robo del siglo ya lo habían hecho. Es decir, el ladrón se acostumbra a gritar, sigan al ladrón.
Fíjense, el ladrón se acostumbra a gritar, sigan al ladrón. Todo esto denota y la gente cree que eso es fácil. ¿Saben a qué horas terminamos esa pelea ese día? La terminamos a las 3:30 de la mañana. Porque no era posible iniciarlas. Estaban buscando que no se discutiera. No les interesaba si este país se hundía. Claro, no les interesaban los empleados que tienen allí. Me refiero a los diputados de derecha. Pero a los señores del capital sí les interesaba y los presionaron. ¿Verdad? Entonces, porque aquí hay que decir las verdades crudas. Fíjense que a veces el empleado es más canalla que el dueño. ¿Verdad? No, en serio. Es más canalla que el dueño. Se siente como que le pueden quitar el pequeño mordisco que está pegando. Y entonces así estaba ocurriendo ahí. Entonces, miren, ese día fue un calvario. Nos habían convocado a las 10 de la mañana. A las 10 nos informan que empieza a la 1. A la 1 nos entramos a estar sentados ahí y no podíamos comenzar porque no terminaba la negociación. Terminó la negociación a las 6 de la tarde. Y eso porque se les dijo, bueno, si ustedes quieren que este país se hunda, pero ya no se va a hundir solo el trabajador. Hoy nos vamos a ir juntitos para abajo. Vamos a ver si es cierto que así les gusta. Es decir, se llega a esas horas, pero compañeras y compañeros, todo eso debe saberlo la gente, pero debe de luchar contra eso, junto a todos, llevarle el mensaje a otros, porque hoy a la gente le está quedando claro. Por fin quedó claro ese asunto. Hoy estamos en otro debate. Viene el presupuesto nacional. El presupuesto nacional ha sido hecho no inventando cifras. ¿Qué cosa que ellos alegan? No, no es inventando cifras. Fíjense, se presentó en tiempo. Se presentó el 30 de septiembre. Y se tiene desde el 30 de septiembre hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. ¿Ustedes creen que lo quieren aprobar? Primera cosa que están proponiendo. Dicen que el Estado está muy gordo. Fíjense lo que dice. El Estado está muy gordo. ¿Qué diablos es eso de que ustedes ven que El Salvador se engorda? No, lo que quieren decir es que el Estado ha contratado a muchos trabajadores. Y dicen, hay que quitarle grasa al Estado. Ajá, ¿y qué significa? Les dice uno. ¿Qué significa decirle que hay que quitarle grasa al Estado? Díganselo a la gente. Digan qué es lo que están proponiendo. No camuflen las cosas. No hagan las del camaleón que se presenta de un color y verdaderamente de otro. Dicen el Estado está muy gordo, fíjense. Hay que quitarle grasa al Estado. ¿Saben qué es lo que quieren decir? Que hay que despedir a un montón de trabajadores. Eso es lo que quieren los señores de Arena. Y en eso están empecinados. Y como no son ellos los que van a salir a aguantar hambre, entonces le dicen que hay que quitarle grasa al Estado. ¿Y quién es la grasa? Entre más pelado es el trabajador, es al primero que hay que volarle la cabeza. Y eso es lo que están proponiendo. Entonces hay que decirles, vamos a aceptar, compañeras y compañeros, que tengamos que echar a los trabajadores. ¿Vamos a aceptar eso? ¿Vamos a batallar en contra de eso? Bueno, pero hay que prepararse en serio, porque si después venimos solo los mismos aquí, no hemos trabajado. Y hay que decirlo. Se trata de que convenzamos que la gente venga y escuche otra voz, porque si ustedes ven la televisión, el FMLN no tiene televisoras. Ven, hoy en las radios, el FMLN solo tiene una radio que lo ayuda, la Mayavisión, y se acabó. Y hay algunas comunitarias. Ya, listo. Pero todo el sistema radioeléctrico del país lo tienen ellos. Todo el
el esquema radioeléctrico lo tienen ellos, que es uno contra más de 200 o 300 estaciones de radio. Ellos se han asegurado, y como te presentan lo que ya te acostumbraron a ver, te ponen la novela o te ponen la serie, te ponen series que solo son de matar, y después dicen, y después acusan a la gente que se hace criminal, y no, ellos le están enseñando, pues. Es decir, ellos no ponen programas educativos, ponen programas de sexo y violencia, y cuando ocurren, dicen que se asustan. Es pura picardía, pura picardía. Entonces, es necesario que nuestras hermanas y hermanos que vienen aquí, hombres, se convenzan al vecino o a la vecina que venga a escuchar. Entonces, pero que sepa todo el mundo, que cuando ellos dicen que el Estado está muy gordo, que hay que quitarle grasa, se refiere que hay que despedir trabajadoras y trabajadores. ¿Realmente solo eso quieren? No. No. Ustedes olvidan demasiado rápido. Ellos no quieren que hayan programas sociales. No quieren los programas sociales. Por ejemplo, yo estoy seguro que aquí, el que no tiene hijos, porque hay algunos que ya no es cierto que tenemos hijos, porque ya estamos muy viejos. Ya estamos muy viejos. ¿Verdad? Pero tenemos nietos o bisnietos que van a la escuela. Y hoy, realmente, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy las niñas y los niños, desde parvularia, es decir, desde kinder, pues, hasta el bachillerato, hoy resulta que en los centros públicos es francamente gratuito. Antes no, en el tiempo de Arena había cuota escolar. Te matriculaban al cipote si llevabas los $4, si no, no te lo matriculaban. Te decían, espérese, vamos a ver si queda algún espacio. Después le decían, váyase a otro centro porque aquí ya se terminó. Y así le negaban la posibilidad de estudiar. Hoy resulta que las niñas y los niños lo que hay que hacer es irlos a matricular. Porque al entrar no les cobran la cuota, y al entrar le entregan el paquete de útiles escolares. Es decir, sus cuadernos, sus lápices, lapiceros, le entregan la sacapunta, la cajita de colores, le entregan todo eso. Y hasta el diccionario y las libreticas. Le entregan todo eso al niño y a la niña. ¿Cuánto vale todo eso? ¿Cuánto vale todo eso? Y después se le quedan viendo y dicen, si no le damos el uniforme, va a venir sin uniforme. Entonces le entregan el primer uniforme ahí por marzo, abril. Y por junio le están entregando el otro uniforme. Pero le vuelven a ver más abajo y dicen, pobrecito, va a andar con los jocotes al aire. Mejor cubrámosle los piecitos. Y vienen los zapatitos. Díganme, ¿cuándo a nosotros nos dieron eso? ¿Cuándo nos dieron eso? Nunca. Pero el señor, el que iba de candidato a presidente, que todavía se sigue lamentando, dice que eso es despilfarro. Ajá, y si eso es despilfarro, ¿qué quiere decir que va a ocurrir? Cuando ellos lleguen, va a haber que hacerle cortar esos programas. Y hoy podemos decir, está en la ley. Miren, aquí hay un montón de cosas en la ley que no se cumplen. Porque para hacerlas cumplir cuesta un mundo. Y hay que dar un montón de vueltas. Y la gente se aburre de dar vueltas y deja las cosas tiradas. No, ellos es lo que quieren. Aquí, por ejemplo, los programas de los paquetes agrícolas se los entregaban a los alcaldes de derecha. Y estos agarraban y mandaban a llamar a sus cheros. Les daban a cada uno de ellos el paquetito, y el resto, que era la mayoría, lo agarraban y lo iban a vender a los centros agrícolas, para que ahí aparecían vendiéndose a buen precio.
Eso es lo que ellos quieren cortar. Oiga la compañera, sí, pero eso, efectivamente, eso es así. ¿Y qué más hacían? Con que se robaron. Bueno, en el gobierno del señor Cristiani, los japoneses mandaron 20,000 quintales de abono y 20,000 quintales y desaparecieron y fueron a aparecer a una bodega allá por Santana, donde uno de los cheros. Y no vayan a creer que se los dieron gratuitos. Alguna patecheje tuvo que dejarse. Así es como ellos se hacen empresarios exitosos. Es decir, quitándole a la gente lo que le corresponde. Entonces, hoy, ¿cuánto cuesta el programa escolar del paquete escolar? ¿Tienen idea de cuánto cuesta al año? 80 millones de dólares. Eso cuesta el paquete escolar y exprimido al máximo. 80 millones. ¿Qué ocurría? Que antes todo eso se lo quedaban ellos. Ellos agarraban agarraban ese material y ellos vendían sus cosas. No les importaba si los niños y las niñas iban o no a la escuela, si tenían con qué, no. Lo importante es que fuera a la escuela el que tuviera, y el que no tenga, hay que se quede así. Bueno, hubo uno de ellos que dijo, sí, miren, si para pegar botones no se necesita ser doctor. ¿Qué quería decir? No es necesario que aprendan a leer, lo que necesitamos es que aprendan a hacer cosas. Eso es lo que quería decir. Por todo eso, queridas hermanas, queridos hermanos, es que nosotros debemos entonces entender, hoy no, ya empezó la pelea por el presupuesto. Y tienen una bendita maña de que proponen un montón de reuniones para que el tiempo se vaya yendo y están pensando, miren, están amenazando, a uno le da risa, pero yo les quiero avisar a las maestras y maestros, les quiero avisar a los médicos y médicas, al personal de los hospitales. Todos ustedes dicen que quieren el escalafón. Hace un rato se los querían negar, ya casi se los habían acabado. Se salvaron por la batalla que nosotros dimos. Pero ahora, si ellos no aprueban el presupuesto, ellos se están condenando a que para el año venidero no haya plata para el escalafón, ni para las maestras, ni para los maestros. Para nadie. Tómenlo en cuenta y ustedes lo que hacen, ellos mismos hoy han organizado sindicatos. Sí, en serio. Han organizado sindicatos y los mandan a demandar al gobierno porque no reparte. Ellos incluso le niegan la posibilidad de obtener recursos a través de préstamos. Le niegan esa posibilidad a la gente y le ponen y los mandan a que exijan que les den más. Es algo así como que a ti te amarren de pies y manos y le digan a otro, vaya, hoy pelea con él, pero tú amarrado. Y tú quieres tirar a ver si te alcanza el brazo y no, hasta allí te llega, pero el otro afianza de acerquita. No, hombre, miren, trabajadoras y trabajadores, vuelvan a ver qué conducta tienen sus dirigentes. Vuelvan a ver qué conducta tienen y qué es lo que están defendiendo. Porque ponen a exigir cosas que antes nunca, bueno, hoy hay maestros y maestras que antes eran pagados por los padres de familia. Los de Educo, correcto. Eran pagados por los padres de familia, que además de que le tenían al cipote en malas condiciones, a cada rato le llevaban una lista para tal cosa, para rifa de tal cosa. Después le llevaban una contribución para tal otra. Y así reunían para pagar al maestro. Ese maestro no tenía derecho a ninguna prestación social, no tenía seguro social. Para todo eso pedían. Y entonces, pero todo eso lo hacían para camuflar, era para reunir para pagarle al maestro.
cuando llegó el FMLN y particularmente cuando llegó Salvador Sánchez Serén, lo primero que dijo: ya no van a haber profesores pagados por los padres de familia, todos pasan a ley de salario. 8,000 maestros pasaron a ley de salario por decisión del compañero presidente Salvador Sánchez Serén. Eso es lo que se quieren quebrar hoy. Pero esos mismos maestros hoy andan queriendo que todavía les den el escalafón más grande. Es que así, pero es que ellos les dicen: pidan más. ¿Pidan más para qué? Para que inestabilicen. ¿Y saben qué es lo que quieren? Que el día que el FMLN pierde el gobierno, ustedes creen que les van a dar más a estos. Entonces les van a repartir palos. No entienden. No entienden lo que está pasando. Y es importante que se los hagamos ver. No, exactamente, sí. Yo no olvido, hombre. Después de los acuerdos de paz, tranquilamente la Humo mató a un compañero ahí en la Juan Pablo, le pegó un escopetazo en las tripas y se lo acabó. Claro, todo eso fue contribuyendo a que la gente abriera los ojos, sí, pero es muy caro que un ciudadano tenga que perder la vida para que entiendan otros. No es justo. Es necesario que aprendamos a pensar. Y esto es lo que hoy está ocurriendo. No quieren aprobar el presupuesto. Están va de dar vueltas y vueltas y alegando que quieren reuniones particulares y todo eso. Todo es para perder tiempo. Es más, para discutir el presupuesto quieren que venga gente de otros lados aquí. ¿Y qué diablos tiene que hacer alguien de otro país para venir a discutir lo nuestro? El presupuesto es un problema altamente nacional. Estas son cosas que hay que poner al descubierto. Compañeras y compañeros, venir a decir esto aquí satisface porque los informamos a ustedes. Pero no es suficiente. Y no es cierto que nosotros vamos a alcanzar para andar de oído en todas partes. Tenemos limitaciones. No nos alcanzan las piernas. Pero si ustedes vienen aquí y abren otras concentraciones como esta en otros lados, entonces el diputado sí puede ir a explicar ahí. Y entonces esta voz va a llegar a todos lados. Eso es lo que necesitamos hacer. Para eso es que Chafik inventó este medio. Es decir, porque Chafik tenía un convencimiento, una fe inquebrantable en el pueblo. Y dijo: hay que informarle a la gente, hablemos con la gente, y eso sí, va a ser posible que expandamos nuestra voz. Y tenía razón. Tanta razón tuvo siempre Chafik, que hoy estamos en el gobierno y podemos mantener este gobierno y desarrollar más y mejores programas, incluso resolver el problema permanente de las pensiones, que un día tiene que llegar a ser de nuevo totalmente estatal. Esto es lo que necesitamos plantear. Y un presupuesto como el que se está, miren, ellos alegan y dicen: es que no estamos creciendo suficiente. Miren, ese es un alegato necio. En el tiempo de ellos no estábamos creciendo, nos íbamos hundiendo. Pero ellos sí creen que tienen el derecho de resolver eso a través de los mecanismos de apoyo al erario nacional, como es las cuestiones de los créditos internacionales. ¿Quiénes nos han endeudado tanto? ¿Ustedes creen que somos nosotros? No, hombre. Es más, porque aquí con nuestro gobierno sí se han adquirido créditos, pero no se van a pagar hoy. Esos se pagan a futuro. Y uno debe decirlo claro, a la gente no hay que engañarla. Miren, estos son tan mezquinos y tan perversos que hemos dejado perder créditos ya aprobados.
Donaciones, exactamente. Hasta eso, pues sí, pero hermanas y hermanos, reúnannos en las colonias a la gente y vamos a ir a hablar con ustedes ahí. Por favor, entendamos esto. Es necesario ampliar el radio de acción. Y por eso se los decimos. Y la gente debe entender, maestras y maestros, médicas y médicos, enfermeras y enfermeros, todo el mundo debe entender que son los beneficios que con lucha nuestra han alcanzado los que están poniendo en riesgo. Y aún así, a veces se ponen a gritar cosas en contra del Estado, simplemente porque los empuja la derecha. Por eso es que les digo, compañeras y compañeros trabajadores, observen la conducta de sus dirigentes. Y si ven que un dirigente está traicionando sus intereses, que no les tiemble la mano, apártenlos de la dirección, porque solo son elementos que contribuyen a destruir los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Es que estas cosas creo que es necesario que se esté diciendo. Yo, por ejemplo, me imagino algún día aquí, por ejemplo, al diputado o a la diputada que no cumpla con lo que se viene a comprometer en público o que traicione eso. ¿Qué deberíamos? Aquí debería de haber un referéndum revocatorio. Es decir, no cumpliste, arránquele, búsquele la yugular, no le tenga lástima. Porque así debe ser. Es decir, al que no cumple hay que apartarlo. Hay que apartarlo. Entonces, por eso, queridas hermanas y hermanos, yo hago el llamado. Yo hago el llamado en esta ocasión a ustedes y al pueblo en general. Pongamos atención de lo que está pasando. Y hoy la gran batalla de este momento es la aprobación de un presupuesto austero. ¿Por qué ese presupuesto? Hoy, miren, cuando se le quitó el gobierno a Arena, habíamos bajado, estábamos abajo del nivel de producción, a 3.4 habíamos bajado. Y hoy, a pesar del bloqueo que nos tienen, a pesar de todo eso, estamos creciendo. Y como no pueden impedir de hablar de que estamos creciendo, dicen, hoy el gran grito es que no estamos creciendo suficiente. Ah, ¿quieren que crezcamos más? Inviertan más, hombre, inviertan más. Ese es y paguen los impuestos, si no se roben el pisto. Ese es el planteamiento. Exactamente. No, aquí va a haber, ese es un tema que yo he venido a plantear aquí. Por supuesto que el día que nosotros digamos que los que hacen uso y abuso del poder, uso y abuso, deben de ser sancionados. Miren, los primeros presos serían los de la Sala de lo Constitucional, por lo menos 4. Por lo menos 4. Entonces, pero ese es un tema que tendríamos que volverlo a acariciar de nuevo, ir a fondo, porque hay que luchar de verdad, porque las cosas cambien, queridas compañeras y compañeros. Entonces, porque tenemos, el objeto es, quieren ver que hagamos cambiar esto, reunamos al pueblo y lancémoslo a las calles a ver si es cierto que aguantan. Pero un pueblo que se decida a luchar, porque aquí ya nos hemos ido poniendo bastante comoditos, bastante cómodos. Es necesario regresar a los principios nuestros, es necesario regresar y regresemos todos, porque yo no estoy diciendo que solo es el pueblo, no, es que nosotros mismos a veces también nos tuimos. Es hora de sacudirnos el polvo y lanzarnos en otra dirección. Bueno, este es el informe. Se me quedaba algo que está muy amenazado. Miren, no han querido aprobar el empréstito de 100 millones de apoyo a la policía. Se niegan, es decir, que en buenas cuentas ellos prefieren que siga el crimen y no que protejamos a los policías. Eso debemos de denunciarlo. Señores de la derecha, están acompañando al crimen cuando se niegan a aprobar los recursos para la PNC y para el ejército que está contribuyendo. Muchas gracias, buenas tardes, queridas compañeras y compañeros. Conoce más del trabajo de nuestro grupo parlamentario.
Síguenos en Twitter, encuéntranos como @gpfmln. En Facebook, dale like a nuestra página Grupo Parlamentario FMLN. O visita nuestra página www.gpfmln.sb. Grupo Parlamentario FMLN, legislamos a tu favor.